Nos da mucho gusto el poder estar en la intimidad de sus hogares, el tratar la manera de poderles llevar estos mensajes especiales para que usted tenga una bendición muy especial allá en su casa. En esta oportunidad, en el programa Joyas Eternas del Ministerio Ven Señor Jesús, pues, volvemos a tocar temas de suma trascendencia con el pastor Hernando Mejía. Y hoy un tema, pastor, interesante. Primero, la pregunta que muchos, me imagino en casa, se harán, ¿Dios lo llama a uno o uno tiene que buscar a Dios? Bueno, es que mire, Rigo, cuando Dios crea seres inteligentes, los crea con un poder de decisión. A ese poder de decisión se le llama libre albedrío. Es decir, yo decido si voy a caminar en pos de Dios o si lo rechazo. Dios no lo decide. Porque si Dios lo decidiera, sencillamente hace robots, los programa y los robots hacen lo que ya está programado. Dios no hace eso. Dios le coloca a los ángeles, a querubines, serafines, santos vivientes, vigilantes, creación que se le ocurra, humanos. Dios le coloca libre albedrío. Entonces, ¿quién decide buscar a Dios? ¿Quién decide estar a sus pies? Y quién no, somos nosotros, no Dios. Lo que sí es cierto, porque muchos estarán preguntando, ¿y la predestinación? Espera un momentito, mire. Lo que pasa es que la ciencia está muy atrasada. Le pido paciencia para esta respuesta. La ciencia siempre ha estado atrasada frente a la Biblia. Siempre. Por eso es que el científico a veces se vuelve loco, porque hay cosas que primero no conoce la Biblia. Pero vamos a hacer de esta manera. Cuando todavía en 1500, Rigo, todavía en el siglo XX, 1500, la gente creía que la Tierra era plana. Hubo cierta gente que decía, no, la Tierra debe ser redonda. Y la gente que opinaba de esa manera era totalmente censurada y hasta perseguida, con cárcel y pena de muerte, porque opinaba de una manera diferente. De repente Cristóbal Colón, en una necesidad, y cómo es que las necesidades siempre son una bendición, de que los españoles no podían comerciar porque los vikingos los hacían pedazos. Entonces trata de ir por las Indias por otra ruta. Por eso, cuando él viajó y encontró América, pensó que había llegado a las Indias. Pero no. Encontró que como la Tierra era redonda, había llegado a otro continente. Y ahí, con Américo Vespucio, que es el que hace el mapa y toda la cosa, la gente ya da por ciencia de que la Tierra es redonda. Pero estamos hablando de 1500. Por amor de Dios, de la caída de Adán para la crucifixión del Señor, pasaron 4000 años. Más 1500, estamos hablando de 5500 años de ignorancia del hombre. Científicamente, la Tierra era plana, no redonda, hasta que viene este descubrimiento. Ahora, le voy a decir una cosa. La Biblia ya hablaba de que la Tierra era redonda. Job capítulo 1, le preguntan al diablo, ¿de dónde viene Satanás? Le dice Dios. Y le contesta el diablo, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué le está diciendo? La tierra redonda. Sí. ¿Qué dijo el salmista? Un pastorcito que no fue a la escuela, que no era de la NASA, que dijo, Dios tiene en el hueco de su mano la redondez de la tierra. O sea, la Biblia ya hablaba que la tierra era redonda. ¿Cuántos años pasaron para eso? Mire, cuando la poca teología que estudié, y que gracias a Dios no estudié mucha, la poca a los 5 o 6 cursitos que llegué, yo me acuerdo que había un jesuita que nos decía, miren, decía, todas las historias bíblicas son mentiras, eso es una falsedad, solamente son fábulas para sacar moralejas, o sea que la Biblia es un libro de moralejas. Pero todo lo que pasó, ¿cómo van a creer ustedes que una ballena se comió a Jonás? Para empezar, no es una ballena, es un monstruo marino que venía de otro. Bueno, no voy a explicar eso ahorita. Pero bueno, y entonces nos decía, ¿cómo van a pensar ustedes que de un hueso van a ser una mujer? Claro, les hablan de la década de los 80 todavía, 1980, y eso parecía una locura.
que de un hueso pudiera salir una mujer. Eso era ridículo. Hoy en día, Rigo, de una célula, de una gota de Como sangre, el ADN. se puede clonar a una persona. Correcto. Y hasta se puede hacer una transmutación genética. Claro, hoy la ciencia ya avanzó y entonces el relato de Génesis es muy probable. Porque si de una gota de sangre hoy se puede formar una persona, no digamos de un hueso con carne, eso ya es científico. Correcto. Pero fue científico hasta que la oveja Dolly salió en la tele y salió en la prensa. De la oveja Dolly, del científico escocés, para atrás, eso era una fábula. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque la ciencia siempre ha estado atrasada frente a la Biblia. Bueno, ahora, ¿por qué sale todo esto? Si la pregunta es de la predestinación. Bueno, se lo voy a decir de esta manera. Lo que pasa es que la ciencia, la genética, piensa que la vida comienza en la concepción. Ese es el concepto que tienen todos. ¿Dónde comienza la vida? Cuando el óvulo es fecundado por un espermatozoide. Ahí comienza la vida. Mentira. Ahí comienza la vida biológica. ¿Cómo no? Ahí en ese momento comienza la vida terrenal. Vamos a decir, ahí la vida adámica inicia. ¿Cómo no? En eso estamos totalmente de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que el espíritu comience ahí. El espíritu del hombre no comenzó ahí. Por eso cuando usted lee la escritura, Job capítulo 38, le preguntaron a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La tierra aproximadamente tiene 4,000 millones de años. Y le dice Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job, como había ido a la escuela de biología de la nuestra, le dijo, pues yo no había nacido, yo no sé. Y le dice Dios, tú ya habías nacido y ya era grande el número de tus días. Job 38, 21. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Mira, Job, tu vida biológica sí comenzó en el vientre de tu madre, pero antes del vientre de tu madre, como espíritu, tú ya eres más viejo que la tierra. Lo mismo le dijeron a Jeremías. Jeremías le dijeron, mira Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, y en el vientre de las madres es donde se da la concepción biológica. Correcto. Pero dice, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Entonces ahí viene gente y dice, es que lo conoció en su mente. Momentito, dice, te santifiqué. Dios no santificó una idea. Dios santificó una persona. Y el verbo conocer en la Biblia no es idea conceptual como lo dio Platón. No, en la Biblia conocer es una relación. De tal manera que a la relación sexual entre un hombre y una mujer, que es la parte más íntima de conocer a una mujer y una mujer a un hombre, la Biblia no dice y tuvieron relaciones sexuales. La Biblia dice conoció a Adán a su mujer y tuvieron un hijo. Y conoció a su mujer, hablando de esa relación íntima y estrecha. Entonces cuando la Biblia dice antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí, no está diciendo eras una idea y yo te conocí. No, le está diciendo ya tuvimos una relación, yo ya te conozco como eres, como espíritu te conocí. Ahora, rechazamos la idea de la reencarnación. Es un espíritu que después se encarna en un vientre. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Pero cuando nosotros estuvimos como espíritus, sí se tomaron decisiones, Rigo. Y muchos espíritus ya nacen mal y vienen mal en la tierra, dañados, porque ya tomaron decisiones preexistenciales al cuerpo. Y mucha gente ya viene bien, porque tomó decisiones preexistenciales buenas antes de venir a la tierra. Se lo voy a probar con la Biblia. Mateo capítulo 13, Jesús puso una parábola para explicarnos esto. Dice que en el campo se colocaron hijos del reino. Pero vino el diablo y colocó cizaña, que son los hijos del malo. Que está diciendo que hay gente que nace como hija del diablo y hay gente que nace como hija de Dios. ¿Cómo se explica que hay gente que nace como hija del diablo y gente que nace como hija de Dios? Porque antes, en la parte preexistencial, ya se tomaron decisiones. Y por eso hay gente que nace ya totalmente perdida, como Judas. Y gente que nace totalmente bien, como Pedro. Le voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús en Juan 17 dice, Padre, tú eres el pastor de todas las ovejas son tuyas. Pero hay unas que me diste, hablando de los 12. De estos que me diste,
Ninguno se perdió, aquí están. Y Judas, excepto el hijo de perdición. O sea que Judas nació Ahora, para ser Judas ya venía predestinado desde luego para si no le estoy para dando hacer esa- lo que le toca. Desde luego, Jesús lo dijo. Va, reforcemos con lo que dijo Pedro, Hechos 1. Señor, ¿están buscando el sustituto de Judas? Muéstranos quién de estos dos, porque hay dos candidatos. Has escogido tú para que tome el ministerio y el apostolado que Judas dejó, cayó por transgresión, para irse a su propio lugar. O sea que Judas estaba en un lugar que no le correspondía. Ahora ya está en el lugar que le corresponde, que es el infierno. ¿Por qué? Porque nació defectuoso. Es la cizaña de la parábola de Mateo 13. Ahora Pedro es el trigo, es una figura del trigo, es un ejemplo del trigo, que nace para ser trigo. Aún blasfeme, Jesús lo va a recuperar, porque es su trigo. Mire, se lo voy a poner de esa manera. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10 Jesús está predicando: yo vine a darles vida, el ladrón es el diablo, pero yo soy el buen pastor. El ladrón y el salteador es el diablo, pero yo soy el buen pastor y soy la puerta de las ovejas. Entonces dice que los judíos se acercaron y le dijeron: mira, ya dinos abiertamente si tú eres el Hijo de Dios o no. Y Jesús se los queda viendo: ya se los dije, no una, 1000 veces se los he dicho, pero ustedes no creen porque ustedes no son de mis ovejas. O sea que los que ya nacen como cabros jamás se harán ovejas. Los que ya nacen como Judas, hijos de perdición, jamás. Mire, si Judas oyó la mejor palabra, vio los mejores milagros, estuvo a la par del Verbo encarnado y no se salvó. Ahora, pastor, en el programa anterior platicábamos precisamente sobre eso, de que Dios puede en determinado momento pues perdonar todos los pecados. Entonces sucede que aquí en la humanidad, aquí en el suelo terráqueo, hay gente que no se va a poder salvar. Es que ¿cuál es la condenación, Rigo? La condenación es rechazar a Jesucristo. Quiere decir que en el cielo espíritus preexistentes ya rechazaron el sacrificio de Jesucristo. Y hay espíritus y aunque preexistentes vengan que de acá, pero ya lo rechazaron, Rigo. Ya, aquí solo vienen a remachar lo que ya decidieron. Nadie se puede convertir, por ejemplo, que diga, bueno, yo voy a cambiar mi forma de ser. No, porque ya viene de es que el ejemplo es Judas, es lo que estamos diciendo. Ah, bueno. Judas es el ejemplo más claro. Caín es un ejemplo clarísimo. Caín, todavía Dios le dice: mira, Caín, tú puedes dominar el pecado, haz lo bueno. Pero se murió el hombre siendo un desechado de Jehová. Ahora Juan, el apóstol Juan, nos dice: miren, la verdad, dice Juan, ¿por qué mató Caín a Abel? Por envidia. La respuesta de los alumnos: no, es que él era del maligno, era hijo del maligno. Bueno, hay hijos del diablo, ¿cómo no? Y nacen algunos en Israel, no digamos en los gentiles. Le voy a poner otro ejemplo porque parece que los ejemplos bíblicos son mejores que mis palabras. En otra oportunidad le dijeron a Jesús algunos religiosos, y eran líderes religiosos: mira, Jesús, le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: ah, caray, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque los hijos hacen las obras de su papá. Pero no, dice: ustedes quieren matarme. ¿Y saben por qué quieren matarme? Porque ustedes son hijos de su padre, el diablo. O sea que hay gente que nace con una paternidad diabólica. Y por eso lo crucificaron. Y por eso vieron los mejores milagros. Aquí estaba el Verbo hecho carne, Rigo. Y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque eran del maligno. Porque tenían ya una paternidad. Ya era la paternidad del diablo. Pero esos nacieron así. ¿Por qué nacieron así? Porque ya tomaron decisiones preexistenciales. Entonces hay mucha gente que ha tomado decisiones, no Dios, ellos decidieron. Entonces ya cuando nacen, entonces ya lo explica Romanos capítulo 9, Pablo, dice: Dios de la misma masa hace vasos para honra y vasos para deshonra. Entonces Judas, Herodes, ya nacen para esto, para ser vasos de deshonra. Y hay otros como Pedro, como Santiago, como Juan, como Bernabé, como Pablo, Saulo de Tarso, que ya nacen para esto.
Entonces sí hay una predestinación. Romanos 8. A los que antes conoció, preexistencia, predestinó antes de nacer. ¿Para qué? Para llamarlos, para justificarlos y para glorificarlos. Entonces hay gente que viene predestinada. Está bien clara la Biblia. Predestinada por Dios. Pero Dios predestina en base a lo que conoció, no a su libre albedrío, sino al libre albedrío de los espíritus antes de nacer. Ahora, lo que sí tengo que decir es que hay otra simiente en la tierra, una que no ha decidido. Ojo a esto. Hay gente que no ha decidido en el cielo su decisión eterna. Nace para decidirlo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Dios no quiere que nadie de eso se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso manda el trigo, para que se salven, para llamarlos, vengan, sálvense. Y por eso viene la cizaña, para ver cómo a esta tercer simiente, que le vamos a llamar simiente humana, es llevada al infierno. Correcto. Entonces, hay 3 simientes en la tierra. La simiente de Dios viene predestinada porque ya decidió antes de nacer. La simiente diabólica, que ya trae paternidad diabólica, porque ya decidió la preexistencia. Y vienen para hacer funciones como Hitler. Nacen para ser Hitlers. Y tienen un respaldo sobrenatural porque para eso nacieron. Y otros que nacen para decidir aquí en la tierra qué van a hacer, si son simiente diabólica o simiente divina. Y por eso tenemos que predicarles para que se salven y procedan al arrepentimiento, porque Dios de ellos no quiere que ninguno se pierda. Estamos hablando entonces, pastor, de que aquí en la tierra existen los que en la predestinación vienen para hacer el bien, los que vienen para hacer el mal y los que todavía no han decidido qué es lo que van a hacer. Exactamente, está totalmente, así es como se explica, de una manera muy simple. Ahora, ¿cómo puede uno determinar en cuál de los 3 está? Pues Pues hermano, mire, ese es muy sencillo, la verdad que no hay mucho que lucubrar. Mire, lo voy a decir de esta manera, nadie tiene un rótulo sí. que diga. Entonces, mi responsabilidad no es determinar si este es o no es. Porque eso en la parábola del trigo y la cizaña le dijeron al dueño del campo: mira, ¿y por qué no vamos a arrancar a toda la cizaña y la quemamos? Dice, no vaya a ser que queriendo arrancar una cizaña se truene en un trigo. Ajá. ¿Por qué? Porque hay cizaña que parece trigo y hay trigo que parece cizaña. ¿Qué le quiero decir con esto? Hay gente que Dios está bendiciendo, que Dios ha visitado, pero viven de una manera carnal, diabólica, que parecen cizaña, pero son trigo. Y hay gente que parece, está moral, es altruista, es religiosa, y la gente, hola, pero qué buena persona, y es una gran cizaña. De hecho, usted en el primer programa me habló del anticristo. El anticristo va a ser una gran persona, altruista, le va a dar alimentos a todos, va a ver cómo va a traer justicia para todos, educación para todos. Va a ser un tipazo. El falso profeta, que es un líder religioso, va a ser altruista, bondadoso, un carismático, ¿cómo no? Pero son bestias. Juan, cuando mira la estirpe, dice, esos son bestias humanizadas. Porque el diablo todo lo imita. Así como Dios, el verbo, se hizo carne, así el diablo también humaniza a sus bestias. Y se le permite, desde luego, todo esto es bajo permisión. Pero vamos a decirlo de esta manera, Rigo, para ir aterrizando. Dios es un Dios que ha soportado con paciencia, dice Romanos 9, los que están predestinados para destrucción. Pero les sirven para probar, son sacabasuras del universo. Exacto, eso. Tienen sus funciones. Igual, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera. ¿Quién iba a crucificar al Señor Jesucristo? Si usted revisa el Salmo 22, no todos los que crucificaron a Jesús eran 100% humanos, sino que habían entes demoníacos espirituales de las tinieblas que tomaron forma de hombre y fueron los líderes que llevaron a toda la gente de Israel a crucificar a Jesús. Leas el Salmo 22, toros de Basán, cuadrilla de perros me rodearon, horadaron mis manos y mis pies. No fue siempre, en toda esa turba no todos eran humanos, hijos de Adán. Por ejemplo, Jesús, que es el protagonista, él no era de la tierra, él lo dijo, yo no soy de la tierra. Muchos sí eran terrenales. Claro. Pero otros, Salmo 22, eran entes de las tinieblas humanizadas. Léase el Salmo 22.
Volviendo al tema, pastor, si Dios llama a uno, uno tiene que buscar a Dios. Nos encontramos varias personas, por ejemplo, en el caso de Jonás, quiso huir de Dios, porque Dios le dio una orden. Pero yo me he dado cuenta que hay muchas personas que no quieren a Dios, que no creen en Dios, pero de repente son tocados por Dios y cambian su forma de vivir. Bueno, de hecho, Rigo, no importa cuánto una persona se haya ido al mundo, a las pero no tinieblas, es no. En lo que voy es, por ejemplo, no es mi voluntad. Por ejemplo, conozco a muchas personas que no era su voluntad rendirse a los pies de Dios o de Jesús. Pero Dios lo llamó, lo jaló, Hablemos de Saulo de Tarso. Y otros que por necesidad buscan a Dios. Hablemos de Saulo de Tarso. Ajá. Mire, Saulo de Tarso no tenía necesidad de nada. Era un fariseo de fariseos, bien encumbrado. Estaba en el apogeo de su fariseísmo religioso. Uh-huh. Pero camino a Damasco, el que lo escoge antes de la fundación del mundo, lo asalta y se le revela. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya tiene un compromiso de revelarse a los que ya están predestinados. ¿Me explico? Sí. Y Pablo reconoce que él realmente no es digno de ese llamado. Él lo dice. En la carta a los Gálatas, hermanos, dice, yo realmente no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol. Porque realmente mi conducta fue terrible. Él mató cristianos. Él encerró cristianos. Pero tenía que activarse una predestinación. Y se activó. Él lo dice, es que a mí me escogieron, dice, para esto. Perdónenme, señoras y señores, yo no me metí a esto, a mí me metieron. Por eso, hay cosas en las cuales ya traemos vocación. Ya, quitemos a un lado la salvación. No quiero hablar de salvación, quiero hablar de vocaciones. Hablar de vocaciones, ¿a qué venimos a la tierra? Entonces, hay mucha gente que trae vocaciones, pero nunca las ejerce porque están atrofiados. Hay gente que trae muchas cualidades y dones y virtudes, pero no las ejerce por temores, porque los atrofiaron. Tú no sirves para nada. Mire, yo conozco a un hombre llamado Moisés, que él creía que no sabía hablar. Y le dijo a Dios, mira Dios, yo no sé hablar. ¿Y qué cree? Sí tenía la vocación. Lo que pasa es que como él, cuando lo soltaron en el río como bebé, y aquella canasta se movía bajo ese río Nilo, embravecido, entonces ¿sabe qué hicieron? Lo que hicieron es que cuando encontraron a Moisés estaba llorando, dice que lloraba, y le vino un trauma de inseguridad por haber recorrido de bebé sin los brazos de mamá, haber sido separado de mamá. Esa travesía lo traumó, lo atrofió. Entonces él era de esos tímidos que no hablaban, que decían que otros hablaran, porque no era muy inteligente en las ciencias que aprendió en el Palacio de Egipto, pero era muy torpe para hablar. Entonces le dice a Dios, le dice, a mí no me llames, yo soy muy torpe para hablar. El don estaba, el talento estaba, pero estaba atrofiado por los traumas. Entonces viene Dios y lo que va a hacer es romper ese trauma. Y es lo que Dios quiere hacer con muchos, que tienen dones y talentos, pero no los ejercen. ¿Por qué? Porque tienen temores, porque están atrofiados, hay traumas. Entonces hay gente que no puede hacer negocios, tiene excelentes ideas, no las puede aplicar por temores, por miedos, por estar atrofiado. Entonces, ¿qué hizo Dios con Moisés? Lo ministró, lo liberó, le rompió ese trauma. Y entonces Moisés se volvió un predicador que después nadie lo paraba. Tan nadie lo paraba que el libro de Deuteronomio fue lo que Moisés habló. Alguien lo escribió, pero Moisés lo habló. Y son 30 y tantos capítulos que él habló y decía que no sabía hablar. Sí, ves. Pastor, cuando lo llaman a uno, ¿Cómo escuchar el llamamiento de Dios? En la otra oportunidad era cómo escuchar la voz de Dios. Ahorita es, ¿cómo sé que soy llamado por Dios? Bueno, Dios llama a todos los hombres. Eso hay que tenerlo claro. Dios no está llamando a todos los hombres. ¿Cómo el llamado? Vamos a hablar de un llamado ministerial. Exacto. Porque creo que por ahí está enfocado, sí, por lo que estamos hablando de Moisés. Mire, es muy sencillo. Uno empieza a tener vocaciones. Es como el niño que de repente agarra a su hermanito y le empieza a inyectar. Y sí, a veces sí los pullan hasta con lapiceros y el niño llorando. ¿Y por qué te pasó? Es que Juanito me pegó con el lapicero. ¿Qué te pasó, Juan? Es que estaba jugando que era doctor, mamá.
Ya trae la vocación, ya desde que es niño trae una vocación y ya se le empieza a ver de que o viene para policía o para bombero o para doctor o para ingeniero. Ya se empiezan a ver las vocaciones de acuerdo a las aptitudes que tienen los niños. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. De repente hay una persona que está inquieta de querer predicar. Yo quisiera predicar, ¿cómo le hago para predicar? Yo quisiera, empieza esa pasión, se empieza a despertar algo vocacional. De repente alguien que nunca tocó instrumentos, yo quisiera tocar. ¿Quién me enseñara a tocar? Quiero tocar. Yo conozco un joven que cuando se convirtió, él no sabía tocar pues, nada. Y de hecho, él mismo aprendió a tocar con un método, así comprando un método. Y ahora es uno de los salmistas que graba alabanzas, se ha ido hasta a tocar a Israel y a grabar un disco en Israel. Pero él no sabía tocar. Él no fue a un conservatorio, no le enseñaron, ya traía la vocación. Entonces todos traemos una vocación, otros vocación de servicio, otros vocaciones altruistas, todos tenemos vocaciones. Cuando nos convertimos a Cristo, esas vocaciones empiezan a crecer, las espirituales, y cada quien que tenga un deseo de hacer algo en la obra de Dios, tenga por seguro que es Dios, que no es Él. Hay gente que dice, hermano, mire, yo tengo ganas de predicar la palabra, mire, tengo unas ganas, pero si es mi carne, no es tu carne, es Dios. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Entonces, si tienes el querer, traes esa vocación. Bueno, muchísimas gracias a usted por habernos escuchado en su programa Joyas Eternas.